compañías que hacen reportes también. Y entonces vemos que podemos entrar abajo y subir. Eso es total y completamente normal en el mercado. Recuerden que el mercado no sube siempre. Él es cíclico, baja y sube, baja y sube. Así que eso es total y completamente normal. Lo habíamos dicho la semana pasada. La semana pasada sacamos rentabilidades increíbles con lo que es Nvidia, con lo que es EMU, más de un 300, 400%. Earnings increíbles, el earning de Microsoft, muy pero muy bueno. Y vemos que aquí como se empieza a ver esta estrategia, que los que ya han entrado en el seminario, pues aquí están tomando oportunidades. Ok, vean cómo seguimos en esta zona todavía. Vean que casualmente aquí lo tenemos señalado, lo habíamos marcado ya anteriormente. Todas estas caídas fueron compradas y aprovechadas. Miren que esto lo habíamos trazado anteriormente. Esto recuerden que lo habíamos trazado después del learning. ¿Okay? Ahora bien, en el learning, bueno, como vimos aquí ya no me puedo devolver, pero en el learning habíamos trazado que tenía que llegar a estos strikes para poder hacer dinero. Por eso era que habíamos quedado que era mejor en ese caso pues hacer el post earning, porque Apple estaba atravesando por unas demandas, todo lo que la cadena de suministros pues como se ha afectado un poco. Entonces vamos aquí a acomodar el canal, vamos a acomodar la línea, y por eso es que habíamos visto este panorama también. Eso es en la gráfica de día, pero en 15 minutos si lo vemos pues se está presentando para primera vez la roja. Sin embargo, SPY, QQQ, pues los que tomamos entradas ya estamos con rentabilidades. Igual TNA. Recuerden que aquí se está dando una de las estrategias que hemos visto en el seminario. Normal que el mercado ahora abajo y empiece a subir. Seguimos en tendencia ascendente, por eso es que se puede tomar. Aquí vamos acomodando estos canales, ya esta parte no nos interesa. Entonces estas caídas pues fueron compradas. Aprovechamos la semana pasada con bastantes rentabilidades. Esa semana fue muy positiva, muy positiva. Y los que estuvieron en la clase pues saben cuánto hicimos de rentabilidades, tanto en EMU como en Nvidia. Eso fue increíble. Amazon dando entrada increíble. Ustedes saben que con los puts nos valorizamos rápido. Ahí se está dando perfecto el movimiento. Recuerden que esto es entrar y salir rápido. Estábamos viendo una gráfica desde 5 minutos. Ahí rompió el piso de la vela anterior. Sin embargo, hay que esperar aquí. Estando ya rentabilidades Amazon. En Meta pues habíamos hecho estrategias importantes también. Habíamos visto esta caída que fue comprada. Acuérdense que cuando compramos estrategias para el mismo día, pues la griega se la come rápido, lo que es el teta se lo come rápido. El tiempo de la vida, recuerden que el tiempo es la vida de las opciones. Si no hay tiempo, no hay vida. Así que eso tiene que tenerlo muy presente y prestarle mucha atención. Acuérdense que cuando compramos fechas de expiración para el mismo día o para el día siguiente, es mejor entrar y salir de manera rápida. ¿Por qué? Porque el tiempo se lo come, como los vengo repitiendo. Al comérselo el tiempo, ustedes lo que quieren es sacar rentabilidad rápido. Ustedes no quieren ser dueños de esta compañía. Ustedes quieren simple y sencillamente sacar las rentabilidades. Amazon, ya estamos sacando rentabilidades. En Meta está igual que SPY y está dando la estrategia de apertura negativa y subida. Eso es lo que está haciendo. Igual que SPY. TNA también está dando esa estrategia. Miren qué fuerte TNA. Vean cómo va este oscilador en el Bollinger. Súper alcista. Miren el volumen cómo está cambiando. Nvidia, EMU, sacamos rentabilidades en la semana pasada increíbles. Yo les enseñé las rentabilidades que sacamos, ¿verdad? 416%, por ahí debo tener el registro. En E-Trade también, en Nvidia sacamos bastante dinero. Y contratos que costaban $80 se convirtieron en 400. Vamos a ver Apple un momento. Habíamos hablado de la estrategia mensual. Y si vemos aquí, por ejemplo, Apple en semana. Vemos aquí este martillo invertido. Vemos este martillo invertido en semana. ¿Se acuerdan de la estrategia de semana que hemos explicado la semana pasada? Perdón, la estrategia mensual. Habíamos hablado de que estos movimientos se dan, pero ustedes tienen que darle tiempo. ¿Por qué a mí me gusta un mes? Porque normalmente el movimiento es de 2-3 semanas, a veces se demora un poquito más. Entonces, como las opciones, la vida es el tiempo, yo no quiero llegar a mi strike con una fecha de expiración ahí.
casi ahí en donde casi no pueda sacar rentabilidad. A mí me gusta llegar a mi strike todavía teniendo tiempo. ¿Para qué? Para que mi opción no se valorice. Entonces, vean que esta caída fue comprada, esta caída fue comprada, y ahora vean, esta semana, bueno, Apple está perfilando para primera vela roja. Estamos empezando la semana. Eso todavía no vale la pena ver semana. Simplemente les estaba enseñando lo que habíamos hecho la semana pasada en los análisis. Vean como Apple, pues ya lo habíamos dicho. Primera vela roja, lo hemos visto en ahorita que entramos. Y estas rentabilidades se están dando ya. Ya yo voy en Apple un 80%. En QQQ ya compré un poco, subió. Ahora se me valorizó un poquito, pero está volviendo de nuevo. En mi SPY se me ha mantenido un poco. Esa rentabilidad no se ha dado todavía. No pude sacar nada. ¿Entienden? Si estoy sacando rentabilidades en este momento. Vamos a ver meta que está haciendo. Súper ascendente. Vean que lo dijimos. Que está empezando ascendente. Apple sí se está perfilando para primera vela roja. Amazon lo vimos. Miren aquí cómo rompió el piso del gap. Cuando yo hablo del piso del gap, hablo de la ruptura de la vela anterior. MU, súper bien. Nvidia. Recuerden que nosotros, cuando las vemos las entradas, las compramos casi todas. Y aquí esto es muy interesante porque ven que aquí estamos lejos de esta desviación estándar, que es el piso de las bandas de Bollinger. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente él va a venir a tratar de tocar este punto medio. Ven que aquí ya estamos tocando el punto medio. 5 minutos, vamos a ver. 15 también. Esto es súper bueno en Nvidia. Veamos Netflix, que cayó, pero vean que me está respetando el promedio móvil de 40. O sea, está entre promedio móvil de 40 y promedio móvil de 20. Esta caída pues fue comprada la semana pasada y fue muy importante. Vean que el trading se hace tranquilos. Aquí no necesita uno estar acelerado. Simplemente tener el conocimiento de lo que uno está viendo y apretar el botón. Es así de simple. Apretar el botón. Vean que ya vamos por más de 100% de rentabilidad en algunas. Como todo en el trading, pues algunas no se dan. A mí la única que no se me está dando en este momento es SPY, pero QQQ sí se me está dando. TNA también, y les estoy diciendo que vamos por más de 100% de rentabilidad. A EMU yo le compré un call, ya yo lo vendí, con 85% de rentabilidad. Nvidia y EMU hacen prácticamente lo mismo en los gráficos. Vean que yo compré, lo que pasa es que yo compré con temporalidad 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que él viene, verán que es una apertura negativa y subida viene, toca promedio móvil de 20 y puede empezar a caer. Ok, me respeta ese promedio móvil de 20. Yo no quiero arriesgar mi 85% de rentabilidad, yo lo vendo, ya yo lo vendí. Y aquí vean que se empieza a dar señales de desaceleración. Aquí me dio señales de desaceleración, aunque es verde, yo lo vendí. ¿Por qué? Porque él me está tocando promedio móvil de 20 y no me está dando señales de que él realmente quiera subir. Vean que él lo tocó y fue con la mecha, no fue con el cuerpo. Entonces esa es una señal que si ya yo estoy haciendo un 85%, yo lo vendo. Ya yo lo vendí y ya yo me salí de ahí. Y vean lo que está pasando con el mío también. Entonces quiero que lo vean. Esto es de aprender a tomar decisiones rápidamente. Vean que el mío, aunque no tocó promedio móvil de 20, también señal de desaceleración, morfología de la vela. Lo vendemos, salimos y entramos en otra posición. Y esto es así. QQQ, la misma historia. Pero fíjense como QQQ está atrasado comparado a otros, ¿verdad? Recuerden que esta semana que pasó, pues hubieron earnings muy importantes de las compañías. Y esta semana pues a veces es una continuación. Netflix, miren esta subida increíble. La estrategia para call perfecta, que era una de las estrategias que hemos visto en el seminario. Vean esos osciladores, vean promedios móviles. ¿Qué compañías importantes hacen earnings esta semana? Hasta el momento Disney. Disney hace rentabilidad, eso lo vemos en la tarde. Vamos a ver un momento. Vamos a ir que le quiera cargar, ¿verdad? Que Disney es mayo 7 antes de que el mercado abra. Como vamos canales, recuerden cómo se trazan los canales. Vamos a ir trazando esta subida en Amazon. Sí, Tesla, vamos a ver Tesla, que me están pidiendo aquí Tesla. Tesla hoy la verdad es que no lo he visto. Tesla hace 2 semanas dio rentabilidad muy buena, la semana pasada también, pero no lo revisé hoy. Estaba entretenida con las rentabilidades que tomamos, que en las entradas que tuvimos y las rentabilidades que ya sacamos. Muy buenas, por cierto.
Entonces, veamos Tesla. Tesla entró negativo hoy. Vemos por qué lo trazamos acá. Porque estamos en temporalidad de día. Ven que Tesla pues no ha podido pasar de ese nivel. De este nivel Tesla no ha podido pasar. Vamos a trazar esta resistencia aquí. Vean que Tesla de este nivel no ha podido pasar. Acá estamos en día, nos vamos a temporalidad de hora. Bueno, vamos a esperar. Bueno, al menos en SPY yo tomé posiciones call. Se me rentabilizaron unas, pero las otras las dejé. Y déjame ver cómo voy. SPY, porque el movimiento se está empezando a dar. Perfecto. Parece que se está dando la estrategia de apertura negativa y subida. ¿Cierto? Nvidia también. Bueno, Nvidia ya yo salí. Y EMIO ya yo salí. No he tenido otra posición, no he entrado. Yo salí en EMIO cuando estaba empezando a bajar. Acá en esta vela yo salí. En esto no entré de nuevo, no he entrado. Vamos a ver qué señal nos va dando. Vamos a ver aquí cómo estamos con el respeto de las velas anteriores. Espero que hayan tomado rentabilidades muchos. Vámonos preparando entonces. SPY. Vean que la apertura pues ha sido bajo. Me está rompiendo la vela anterior. Perdón, la primera vela del día. Vamos a ver cuánto porcentaje tenemos acá para ver si es una caída regular o es una caída libre. Vamos a ver, se había cerrado aquí, se había caído un 0.83%. Eso es una caída regular, es una caída regular. Meta, ¿cómo vamos en meta? Perfecto, meta. Miren esta caída en meta. Bueno, aquí ya habíamos visto esa estrategia de apertura negativa y subida. ¿Ok? ¿Por qué me guío? Estamos lejos del oscilador. Ven la morfología de la vela. USO, primera vela verde. Vamos a ver CVX. Miren que CVX y Exxon, ellos dieron reporte la semana pasada. Todavía vamos bien con SPY. Vieron que SPY, a mí no se me está dando el movimiento al inicio, pero esto es de paciencia. Si ustedes saben lo que están haciendo, nada pasa. Ustedes saben lo que están haciendo. Esta estrategia se vio clara en la mañana. Lo vimos, pero esto es de paciencia. Esto es de saber lo que uno está haciendo y esperar que el conocimiento que uno tiene, uno lo pueda aplicar. Y ahí estamos. El que no compró en esta primera vela, bueno, pudo haberse esperado, compró acá, perfecto, está bien, súper bien. Yo compré desde la primera vela, se me valorizó un poco, pero ya el movimiento está empezando a dar sus frutos. QQ también, TNA también. De las únicas que yo salí fue EMU y Nvidia, ¿ok? Si yo salí, no me gusta tener tantas posiciones abiertas, y si ya tengo rentabilidad del 85% y 55%, pues perfecto, me puedo enfocar en otras o en la misma si empieza a darme señales. Miren Tesla, perfecto. Espero que el que haya comprado puts ya los haya vendido, más que todo por esta señal de desaceleración que ya nos está dando. Y si lo vemos acá con el MACD, pues vemos que el volumen está empezando a cambiar. Vemos como, aparte de haber una señal de desaceleración, pues el volumen de los vendedores empieza a disminuir. Ahí vamos a tener varias señales también. Vemos el oscilador del Bollinger también, las desviaciones estándar. Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos a ver, por ejemplo, en Apple. Se había perfilado para primera vela roja, ya lo habíamos visto. Habíamos visto que vemos que Apple había dado ciertas señales alcistas, pero pues se regresaron. Todas estas caídas fueron compradas, aquí se le agregaron contratos y esto fue pues excelentes trades, todo esto. Miren esta subida como fue. Vean que si vemos en este punto, pues en este contexto de Apple que la están vendiendo semanal, pues aunque está barata, pues vemos que él ha tratado de subir y cae, ¿verdad? Entonces vean como él ha presentado pues ganchos invertidos, ¿verdad? Martillos invertidos en semanal, que trata de subir, cae. Acá abrió arriba, esta semana cayó, trata de subir, subió y vuelve a caer, toca promedios móviles y vuelve a caer. Entonces hasta el momento estamos acomodando acá la línea. Esta no, porque no se ha terminado el día, por eso no lo acomodo ahí. Esto lo hemos trazado para la parte de los earnings. Esto no nos interesa tenerlo. Ustedes tienen que tener el gráfico lo más limpio posible para que no se les ensucie la vista. Si no, no van a poder tomar decisiones correctamente. Vamos a ir aquí, el gráfico de hora se ha perfilado para primera vela roja. Y hasta el momento pues ese movimiento se está dando. Nvidia
había entrado abajo, subió. Vemos aquí que había tocado unos promedios móviles, empezó señal de desaceleración, salimos de esos calls. Vamos a ver qué está haciendo EMU, pero me imagino que EMU estará haciendo lo mismo porque Nvidia y EMU son como hermanos gemelos. SPY hasta el momento pues ese movimiento va bien, QQQ también. Recuerden que al inicio no se estaba dando el movimiento, tuvimos que esperar un poco más y ahora sí se viene a dar. Okay, ya vamos a ver TNI para que ustedes lo vean también. Empezó con fuerza TNI, pero esa fuerza está como esperando un poco. Tesla, ¿qué siguió haciendo Tesla? Estamos con Tesla. Tesla yo no entré. Si les digo que entré en Tesla, no entré. Pero el que entró en esos puts pues está generando rentabilidades muy pero muy buenas. Este movimiento lo hemos anticipado. Aquí ahora Tesla pues está haciendo este movimiento. Es muy posible que si él me rompe aquí el promedio móvil, vamos a verlo en hora mejor. Si él me rompe aquí en hora promedio móvil de 40, es muy probable que venga a buscar el de 200. Pues puede dejarlo por lo menos a que llegue aquí a este promedio móvil. Si ya está generando rentabilidades, pues saquen rentabilidades. Y el que quiere dejar una parte de los contratos, pues lo puede dejar. Si vemos que rompe promedio móvil de 40, es muy probable que venga a buscar el de 200 y las rentabilidades van a ser inmensas, ¿verdad? En Tesla. Bueno, Tesla lo acabamos de decir, pero vamos a trazar esta línea, vean, vamos a trazar la línea de subida. Aquí estamos en hora, esta hora ya pasó, vamos a trazarla acá, vamos acomodando. Recuerden cómo trazar las líneas, ya ustedes van aprendiendo cómo hacerlo. Si vemos pues volatilidad en el Bollinger, el oscilador sigue abierto. Tesla se está perfilando bien, el que compró puts ahí lo está haciendo bien. Yo lo podría mantener si lo hubiera comprado. Ustedes me están preguntando que qué yo haría. Bueno, yo lo mantendría todavía. Todavía no me está dando señales de que él quiera empezar a subir de nuevo. Sin embargo, quiero que vean aquí este volumen. Tienen que prestarle atención al volumen. Quiero que él preste atención al MACD. Ahora, muy importante, ¿en qué temporalidad lo compraste? Depende de la temporalidad, lo rápido que tienes que salir. Si lo compraste en temporalidad de 5 minutos, ahorita pronto debes de salir. La fecha de expiración es muy importante. ¿Qué strike lo compraste? Tienes que tomar en cuenta el strike, la fecha de expiración para saber cuánto tiempo tienes. Mínimo se expiraría el viernes. El viernes es, les digo, 9. Mínimo se expiraría el viernes 9. Hoy es lunes, está empezando la semana. Tienes tiempo si lo quisieras dejar. Pero yo sacaré mis rentabilidades apenas vea señales de desaceleración. Y entraría ya con la mente libre a otras estrategias. Ok. Vamos a ver SPY aquí un momento. Vamos a ver escenarios. Si esta semana de acá termina aquí, miren que esta semana la habíamos, desde aquí nosotros habíamos comprado ya SPY. Ok. Y aquí sacamos un montón de dinero. Ahora bien, tenemos este escenario aquí. Si esta semana en SPY termina en rojo, lo más posible es que el mercado se regrese. Ya ha pasado, puede seguir pasando, la historia se repite. Tenemos 20 sobre 40, sí, pero eso no quiere decir que no pueda caer. Vean los volúmenes como han sido alcanzados, ¿verdad? Si SPY se vuelve a meter acá, ven que aquí estas caídas pues fueron compradas. Ahí se han sacado rentabilidades buenas. Pero recuerden que esto es inversiones a corto plazo. Aquí no estamos haciendo análisis fundamental. Eso es análisis técnico. Esto es entrada y salida rápida. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, quiero que vean esta parte. Vean aquí, estamos 2022-2023. Cuando él viene, cae, rompe, sube, toca promedio móviles y se devuelve. Okay. Luego trazamos la línea acá de acuerdo a cómo venimos, rompe otra vez y se devuelve. Entonces vean que aquí tenemos dos escenarios. Tenemos esto, recuerden que estamos en gráfica de semana, esto se ve, nosotros lo vamos viendo, pero la decisión se toma el viernes del final de la semana, o sea, el viernes y al final del día, lo más pegadito posible que se pueda al final de la semana.
Si esta semana termina roja y él entra acá en este cuadrante de nuevo, lo más probable es que caiga, ¿ok? Pero si más bien termina con una ruptura fuerte al alza, pues el mercado va a seguir su tendencia ascendente. ¿Okay? Recuerden que esto lo estamos viendo ahorita, pero estamos lunes apenas. Lo que pasa es que vamos viendo esto conforme va pasando el tiempo y el viernes pues se toman decisiones. Lo mismo con QQQ. Vamos a acomodar la línea. Recuerden que lo trazo acá porque estamos en temporalidad de semana. Yo lo trazo a la vela anterior. ¿Por qué? Porque esta vela no se ha terminado de formar. Entonces pues hay que ir esperando escenarios a ver qué es lo que va pasando. ¿Okay? Hasta el momento los movimientos que están dando, yo los compré con fecha de expiración de mañana. SPY QQQ pues dio la estrategia de apertura negativa y subida. Hasta el momento ese movimiento va súper bien, tanto en SPY como QQQ como TNA. Miren, TNA como esta vela pues me está rompiendo la entrada anterior. Eso es una muy buena señal. Ok, meta, muy bien, sigue ese movimiento. Miren cómo está llegando al punto medio del oscilador. Muy buena noticia, esta entrada perfecta. Varios puntos aquí que recordar. Ahorita lo vemos repasando en la clase. Ahorita lo vemos. Recuerden que siempre aclaramos dudas, pero ahorita estamos haciendo el trading como tal para poder tomar las decisiones. Okay. Entonces, vean que SPY, pues este movimiento está perfecto. Aquí ya le hemos sacado bastante rentabilidad. Yo no la he sacado, yo todavía la estoy manteniendo. No quiere decir que ustedes la van a mantener. Si ustedes quieren salir y tienen rentabilidad, salgan. Yo hablo de lo que yo voy a hacer hasta el momento, pero yo lo estoy vigilando. Si ustedes van a ir a hacer otras cosas, están trabajando o no pueden prestarle atención, saquen rentabilidades. Que todos los días hay oportunidades en el mercado. Ok, eso es lo de menos. Amazon también. Tesla. Miren, Tesla, el que compró puts, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer, pero fíjense que aquí este volumen está que cambia o no, que cambia o no, que cambia o no. Estamos, esa baila lleva 6 minutos. Tienen que irlo vigilando. Recuerden irlo vigilando. Si compraron una temporalidad pequeña, 15 minutos o 5 minutos a fecha de expiración cercana, tienen que irlo vigilando. Vigilando porque eso es entrada por salida. Ya después entrarán en otra. Eso es lo de menos. Sí, es lo mismo. Recuerden que TSLL es un instrumento apalancado. Tesla, que también se pueden hacer opciones y te hace el doble de lo que hace Tesla. Recuerden que al ser apalancado, aparte de ser una opción, pues él lo duplica, ¿no? Él lo duplica las ganancias, pero también duplica la pérdida. Entonces tienen que tener cuidado con esa parte. SPY, bueno, ya lo estamos viendo. QQQ también. Netflix. Perfecto, vamos bien en Netflix. Meta también. Amazon también. Nada que decir. De MU yo me había salido de la estrategia y de Nvidia también. Lo dije en la mañana cuando empezó a tocar promedio móvil de 20 y vi señal de desaceleración, me salí. Y miren lo que ha pasado. No entré en un put. Si les digo que entré en un put, les miento. No entré en ningún put. Pero el que entró en un put, felicidades. Súper bien. Súper bien. Bueno, vamos a dejarles esto. Quiero que lo vean, quiero que lo analicen y ya vamos a regresar. Bueno, veamos aquí en Amazon. Como en Amazon, ya ustedes vieron cómo tracé esta resistencia. ¿En qué me basé en Amazon? Bueno, es el nivel donde él ha llegado, toca por muchas veces. En este nivel, Amazon pues está acá. Hasta el momento, al día de hoy, va súper bien, va súper alcista. Va súper con ese movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Amazon? Que Amazon
para poder salir de ese precio que él llega, toca y se devuelve, tiene que pasar esta línea. Y son $187. Les digo exactamente. Esta línea, $188 aproximadamente. 189,29. Ok. Tiene que venir, salir de este canal para que entonces venga y busque este movimiento como tal. Entonces creo que eso es de mucha utilidad, creo que eso es de mucha importancia. Tienen que prestarle atención. Veamos que venimos de una caída, aquí trazamos esta subida, pero estamos en un punto crítico. Recuerden que el que compró hoy con esta estrategia, pues súper bien. Recuerden que aquí habíamos visto la estrategia de entrada negativa y sube. Hasta el momento va bien, presentando movimientos de desaceleración. El que no ha salido, pues quiere sacar rentabilidad, quiere ir a hacer otras cosas, quiere entrar en otras estrategias, pues salga de esta. Y entonces si empieza a presentar más señales, sigue, ¿verdad? Hasta el momento, vean que si lo hubieran puesto en hora, primera vela roja, no sirve, ¿ok? Por eso es que usamos la gráfica en 15 minutos, usamos Bollinger, usamos MACD, usamos promedios móviles. Por eso es que usamos esto, ¿ok? Vean que el trading de ahora no es necesariamente como el trading de antes. Y esto ha cambiado. En otro momento, primera vela roja y se cae un montón. El mercado cambia y hay que irse actualizando, ¿ok? Aquí vemos Disney, que Disney, bueno, viene de una caída. Ya eso está claramente estipulada. ¿Puede seguir cayendo? Por supuesto que sí, pero veamos en la zona en donde está. Quiere decir que está en una zona de soporte. Vamos a ir trazando la resistencia. Ahorita vamos a revisar las estadísticas, pero quiero que vean esta caída que él trae acá. Esta es una caída a largo plazo. Vamos a trazar esta caída que es más inmediata. Ok. Vemos que hasta el momento pues estamos acá. Estamos en un punto en donde sí él puede romper y seguir la tendencia ascendente, a por lo menos tratar de llegar acá. Pero vean que también tiene espacio para caer. Esto depende de lo que él vaya a dar en el reporte. Obviamente Disney, pues ya estamos en un punto en el que ha cambiado ciertas estrategias para poder tener más audiencia. Ha cambiado la parte de los tiquetes. Siempre se mantiene lleno en sold out de una u otra forma. Así que esto es muy, pero muy probable que vaya a pasar en la temporada de reportes. Ahorita vamos a ir viendo estadísticas y demás. Pero ya son las 10:30 y yo tengo que dedicarme a los chicos de las clases. Entonces, los que están viendo esta clase, pues espero que les haya sido de mucha utilidad. Yo voy a ir analizando las gráficas y demás con los chicos de las clases. Okay, vamos a ir haciendo las gráficas para los earnings y demás. Vamos a ir viendo probabilidades, pero antes de irme quiero dejarles un pequeño repaso de lo que está pasando en el día. Ok, hasta el momento pues SPY va súper bien con esa entrada que tuvimos en la mañana. Hasta el momento va bien. Vamos QQQ, hasta el momento pues va bien. Hasta que no me rompa acá, estamos bien. Ok, tiene que seguirlo vigilando. Tiene y viene con fuerza. Hemos visto Meta también venía con fuerza. Esta estrategia se dio perfecto el día de hoy. Bastantes rentabilidades. EMU nos dio casi un 100% en rentabilidad con esta subida. Simple y sencillamente con esta subida. Acá ustedes lo ven y dicen, bueno, pero ¿cómo entró? Bueno, acuérdense que hay decisiones que se toman los primeros 5 minutos. Muchas ocasiones ustedes esperan hasta que se cumplan la hora o 30 minutos, pues el movimiento ya pasó. Aquí agarramos la volatilidad del mercado, sacamos un 85% de rentabilidad
y en Nvidia también. Vimos señales de desaceleración, tocó promedios móviles, Bollinger se estaba cerrando en ese momento, pues vendimos. Inclusive lo dijimos desde el inicio. Ok, vamos a ver Apple. Lo trazamos en la mañana también. Miren este movimiento, esta caída como se ha presentado y ha sido una caída pues que ha generado bastantes rentabilidades. Tesla, la verdad es que no vi Tesla, ¿verdad? No lo vi, pero sí vi que algunos estudiantes entraron en Tesla. Me parece increíble que hayan podido aprovechar esta oportunidad. Súper bien. ¿Qué más? Vamos a ir Amazon, lo hemos visto también. Estamos perfecto. Y bueno, hasta acá me despido de ustedes. Espero que les haya ido súper bien. Espero que les haya servido esta clase. Si quieren saber cómo entrar en el seminario, pues ahí les vamos a dejar las descripciones. En este momento estamos con becas, estamos con ciertas promociones y demás para que puedan ingresar y empiecen a generar rentabilidades como muchas personas pues ya lo están logrando. Nos vemos pronto. Hasta luego.